Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Seguimos conociendo a los guionistas de los cortos nominados al Goya. Nuestro invitado de hoy ya sabe lo que es ganar un Goya. En 2017 su largometraje Frágil Equilibrio recibió el premio a Mejor Documental. Mezclar ficción y realidad es la especialidad de Guillermo García López. En los próximos 40 minutos nos cuenta su secreto para combinar esos dos ingredientes con resultados tan exitosos como su último corto, Aunque es de noche. Filmado en la Cañada Real Galiana con actores no profesionales, el corto ha ganado el premio Forqué y el premio de la Semana de Cortometraje de la Comunidad de Madrid, entre otros. En el momento de grabar esta entrevista, el 18 de enero de 2024, Aunque es de noche, está nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción y puede verse en Movistar Plus. En primer lugar, enhorabuena por el corto. Enhorabuena por la nominación al Goya y por todos los premios que has tenido. Y muchas gracias te doy yo a ti por compartir el guión en Blog Guionistas, que es una cosa que muchos estudiantes y muchos aficionados al cine van a valorar muchísimo, la posibilidad de leer guiones, que es algo que está muy invisibilizado. Voy a aprovechar el micrófono para decir que, no lo sepa, en blogguionistas.com hay una sección que se llama Descargar guiones. Allí hay más de 100 guiones en castellano, entre ellos el de Aunque es de noche, así que muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a ti, Sergio, por la propuesta, también por llevar adelante este blog y todo este trabajo que imagino que no es fácil y es bastante épico. Así que nada, es importante, yo creo, que haya un espacio para el guión, que es, como tú has dicho, muchas veces es invisible, y que también los estudiantes puedan acceder a esa información de manera libre. Me parece maravilla y, por supuesto, pues lo hemos compartido, claro. Genial. ¿A quién le puede interesar? Seguro que a mucha gente. Habéis ganado con Aunque es de noche el primer premio en la Semana del Corto de la Comunidad de Madrid. El premio Forqué. Uh-huh. Y además de estar nominados en Cannes, en Donosti y ahora, por supuesto, al Goya. ¿Calculabas que esta historia podía tener esta repercusión? Lo digo porque siempre hay un factor sorpresa, supongo, en el éxito, ¿no? Pero el asunto de la Cañada Real a nivel político parece como una patata caliente que nadie quiere tener en las manos. Y, ostras, no deja de ser paradójico, por ejemplo, que el corto esté premiado al máximo nivel por la Comunidad de Madrid cuando su presidenta, cuando ha hablado de Cañada Real, ha sido básicamente para culpabilizar a la población de lo que les pasa, ¿no? Y criminalizar un poco a los residentes. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar el área de cultura, ¿no? Porque Comunidad de Madrid es una institución, amplia, y la verdad que Comunidad de Madrid, el área de cultura, nos ha apoyado, pero muchísimo, ¿no? En el cortometraje y en el largometraje que estoy preparando, ¿no? Desde Manuel Cristóbal en su momento, Nacho Carballo han confiado absolutamente en el proyecto y en el trabajo que realizamos, ¿no? Desde el cine. Y es el área de cultura. Entiendo que también pues la competencia es esta, es la del cine, ¿no? Todo esto es muy contradictorio, pero es que el problema en sí es extremadamente contradictorio, ¿no? Está implicada no solo la Comunidad de Madrid, distintos ayuntamientos, y luego también es una competencia del gobierno, ¿no? Entonces, lo que creo que habría que hacer es, sin duda, poner el sentido común, ¿no? y olvidarnos de intereses que puedan ir más allá de la dignidad humana, ¿no? En este momento, y garantizar unos mínimos para luego efectivamente abordar una situación muy compleja, que es la de la situación habitacional de Cañada, ¿no? La solución, no sé cuál es, ya te digo, es muy compleja, está llena de capas, pero hay un tema, que es el tema de la luz, que sin embargo es muy claro, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Incluso muchas, desde la política, muchas voces han dejado claro, voces que además tienen poder de determinación, no han dejado claro que es un tema que hay que resolver, ¿no? Y que que antes o después, como decíamos el otro día, ¿no? En Cañada, cuando estrenamos el corto, la luz ha de volver, ¿no? Luego, pero por eso te digo, ¿no? Que por un lado está, digamos, todo el universo, y por otro lado está la película en sí, ¿no? Entonces creo que también
es importante entender el proyecto desde los dos lados, ¿no? El lado de la película en sí, cinematográfico, el valor que puede tener artísticamente, y luego, por otro lado, todo el trabajo que se está haciendo en paralelo, ¿no? Y en colaboración con las asociaciones vecinales de barrio, la plataforma cívica, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que está luchando por todo esto, y nosotros, por supuesto, hemos aprovechado toda la energía que se ha creado, la onda expansiva, ¿no? También de pues todas las selecciones y todos los premios, y premios además que consideramos bastante potentes, ¿no? Y con jurados que lo han reconocido, a los que pues, respeto muchísimo, ¿no? Y jolín, pues toda esa energía, utilizarla también y llevarla a que se visibilice este asunto. El otro día se hablaba de que la lucha por la luz había decaído un poco, ¿no? En los últimos tiempos, y gracias al corto, aunque es de noche, se ha vuelto a poner encima de la mesa, ¿no? Y existen unas sensaciones optimistas y con ganas de seguir luchando, ¿no? Eso es otro premio enorme, ¿no? Tú ganaste el Goya a Mejor Película Documental con Frágil Equilibrio en 2017, si no recuerdo mal. Tu perfil está muy orientado hacia el documental. Aunque es de noche, es una obra de ficción. Y aunque es cierto que comparte muchos códigos con el documental, bueno, ahora hablamos de eso, pero quería preguntarte, ¿es para visibilizar un problema como el de la Cañada Real, qué dirías que es mejor? ¿Un documental o una ficción? En este caso, básicamente una ficción, por muchas razones que ahora te cuento, pero, o sea, sí, evidentemente hay, o sea, mi camino previo está más, bueno, hice este largometraje documental, pero luego hice un proyecto en el que era documental, pero era muy ficcionado. Ya Frágil Equilibrio tenía unas partes, toda la parte que rodea en Tokio, que tenía una componente de ficción. Nunca he separado estas etiquetas, nunca he separado, ¿no? Nunca he intentado poner una frontera clara, ¿no? Evidentemente, Frágil Equilibrio sí que está muy centrado, es un proyecto muy documental. Luego hice una serie de 3 documentales que eran completamente híbridos. De hecho, el dispositivo era absolutamente ficcional, estaba escrito. Y luego, posteriormente, bueno, he hecho un cortometraje que se estrenó en la quincena de cineastas también este año, el mismo año que se estrenó Aunque es de noche, en la oficial, en Cannes. Y esto era, bueno, una ficción también. Las protagonistas eran actrices profesionales. En este caso combiné el trabajo de actrices profesionales con, pues, pescadores y rederas del entorno de Matosinhos, del puerto de Matosinhos en Oporto. Era una historia... es una película erótica, una historia de amor en un puerto de mar, y las actrices, pues bueno, son profesionales, ¿no? Entonces, sí que es cierto que según ha pasado el tiempo tengo una tendencia mayor a la ficción. De hecho, es como, bueno, estoy en ese tránsito, digamos, hacia una cosa que se puede denominar más ficción, pero yo internamente, porque entiendo que la industria necesita también, bueno, pues crear unos compartimentos, ¿no? Pero yo internamente intento, si todo está, bueno, está dramatizado, la dramaturgia está controlada, pero creo que es importante dejar un espacio, ¿no? para la realidad que se cuela, ¿no? En toda esa ficción. Esto me intriga muchísimo porque yo me muevo como guionista exclusivamente en el campo de la ficción. Entonces hay algo que como que mi cerebro no consigue procesar, que es, bueno, ¿tú en qué momento pones el punto final y dices fundido a negro, aquí acaba el guión? Y a partir de ahí, ¿cómo haces para no proteger lo que has escrito? Porque entiendo que lo que escribes es una hipótesis basada en tus observaciones de este entorno y de estos actores no profesionales, y imagino que ya tienes una información previa que te permite calcular qué vas a poder conseguir de ellos, digamos, en lo que es una puesta en escena ficcionada, pero a la vez uno pone su corazoncito en lo que escribe y es inevitable imaginarlo mientras lo estás escribiendo. Entonces, entiendo que hay un momento en el que tus hipótesis tienen que adecuarse a lo que está pasando realmente y tienes que renunciar a cosas que ves que a lo mejor no funcionan, que funcionan sobre el papel, pero que no consigues ponerlas en pie, o al contrario, que tienes que acomodar cosas que están ocurriendo en la realidad y que claramente tienen un valor, que son oro para el guión, pero que violentan de alguna manera las costuras que tú habías cosido de esa historia. ¿Cómo es este proceso y cómo de doloroso es? Pues en mi caso tampoco es tan doloroso, la verdad. Desde un principio he aceptado que yo no soy
el Dios omnipotente que lo que ponga en el papel vaya a ser capaz de que eso funcione, ¿sabes? Hay algo también, yo creo, de humildad, ¿no? En todo esto. El guión es una herramienta importantísima para el cine, es la base. Pero también, bueno, dicho esto, hay que ver cómo se trabaja. Eso ya ahí cada uno tendrá sus sistemas, ¿no? Para mí el proceso de hacer una película no termina hasta el último momento, hasta el DCP. Yeah. Como en todas, yo creo, toda la gente, todos los cineastas, ¿no? Entonces, bueno, pues el guión es una parte más, no sé, yo creo que la película nace y muere varias veces, ¿no? Nace en mi cabeza, esa idea muere cuando la escribo, vuelve a nacer cuando está terminado ese guión, muere cuando la empiezo a rodar. Y ahí vuelve a nacer algo nuevo, ¿no? Otra película nueva que a su vez vuelve a morir y a renacer en montaje, ¿no? Incluso te diría que en mis pelis el color, por ejemplo, también el trabajo de postproducción en el color en algunas pelis ha cobrado unos aspectos narrativos bastante importantes, ¿no? Como es el caso de Aunque es de noche. Entonces, para mí, no sé, es una visión quizá más holística, como un poco más de conjunto, en la que, no sé, el cine es el arte de la renuncia constante también, ¿no? Entonces, intento que, bueno, por supuesto siempre hay dolor, pero hay mucho dolor también en el rodaje, cuando en la preparación, ¿no? Cuando te das cuenta que lo que estaba en el guión no lo vas a poder. Y luego en el montaje igual, ¿no? Entonces, bueno, desde siempre he aceptado que el trabajo es más no sé, como diría Bresson, ¿no? Es más de dirigirse a uno mismo, ¿no? Más que dirigir a algo, ¿no? O a alguien. Y entonces, a lo mejor quizá viniendo del documental, no viniendo de haber empezado haciendo documental, habiéndome forjado, ¿no? Ahí, pues he aprendido que la realidad muchas veces, el mundo... Y yo estoy incluido en esa realidad, no soy un ser que está fuera de esa realidad y quiero dirigirla hacia donde yo quiero, ¿no? Es que yo formo parte de esa realidad. Entonces, todo eso entra y debe entrar, porque si no, claro, hay un tema ahí, no sé, hay que manejar el ego, yo creo, muy bien en todo momento, ¿no? En todo el proceso. Y en el caso concreto de Aunque es de noche, cuando tú tienes una primera versión del guión, ¿se la planteas a los actores? Voy a decir actores. ¿Se lo planteas? Son actores, a los actores? Claro, actúan. ¿Y ellos te dan un feedback o hay un proceso de ensayos más o menos estándar? Y te pregunto eso por un lado, y luego también me gustaría saber exactamente cuál es el punto de partida. Es decir, ¿tú primero les encargas que graben unos vídeos con el móvil o son esos vídeos con el móvil lo primero que tú percibes que existe y lo identificas como un material? Mira, yo asocio la escritura también a la construcción de imágenes constantemente. O sea, yo mientras escribo estoy rodando. Tengo muchas notas fílmicas, en Cañada, por ejemplo, he rodado material documental, pues un montón, ¿no? Quiero decir que para mí el proceso de escritura también es escribir en imágenes. Mientras escribo en un texto también voy escribiendo esas imágenes, ¿no? Con la cámara, ¿no? Me he acostumbrado mucho a eso. Tengo además, bueno, pues no sé, me gusta mucho, disfruto muchísimo estando relacionándome con el mundo a través de una cámara, ¿no? Entonces, digamos que durante todos los procesos de escritura está eso presente, está la acción, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en Aunque es de noche y en Ciudad sin sueño, en este proyecto que tengo una forma de trabajar que es muy, muy específica, que es esta, ¿no? Que es, pues hay un momento en el que yo me sumerjo en un universo que es desconocido para mí y que lo voy a descubrir a través del cine, ¿vale? Esto sí que es una cosa que se ha repetido en mis diferentes proyectos, ¿no? Sí que creo que estoy muy atraído por esos universos, ¿no? Y es un punto de partida muy importante para mí. Y luego cómo los vivo yo, ¿no? Entonces, a través de una experiencia encuentro una visión, encuentro un camino y entonces escribo el guión, ¿vale? Escribo el guión con todas las herramientas que conozco y que sé de ese universo y también de lo que yo quiero expresar en ese universo o de lo que hay en mí en ese universo, en ese momento de mi vida en el que estoy viviendo en ese universo, porque no es lo mismo ir a Cañada ahora que hace 10 años para mí. Sería otra película, ¿no? Porque lo que habría ahí sería otra cosa. O sea, quiero decir, estaría queriendo hablar de otra cosa probablemente, ¿no? Y entonces escribo ese guión que está bastante acotado, es decir, tanto a nivel de diálogos están cerrados, no hay notas que pongan, no, esto se improvisará con los actores, no, está escrito
con la forma de hablar que yo he escuchado, ¿no? Que también hay algo interesante para mí en ello, que ahí es donde no sé dónde está la frontera del documental y la ficción, pero a mí me gusta preservar la forma de hablar, las rarezas, las particularidades de la gente, ¿no? Tanto en actores naturales, como se vienen llamando, o con actores profesionales. Me interesa la persona mucho también, ¿no? Y creo que en este caso también, en Cañada, pues hay algo como de conservar esa forma de hablar. Muchas veces cuando poníamos la cámara, es un hecho natural que sucede muchas veces, la gente cambia su forma de hablar natural, pero claro, yo estaba ahí, yo estaba en esas reuniones familiares y le tengo que recordar, oye, háblale como le hablas a tu padre, no como me hablas a mí, ¿no? Ni como le hablas a todos estos que acaban de venir del equipo técnico, ¿no? Que eso sucede real y bueno, ahí estamos para dirigirlo, ¿no? Entonces hay algo importante en esa forma de hablar, ¿no? En esa forma de expresarse que también habla mucho de los personajes. Ese guión, que también tiene muchas acotaciones, digamos, de imagen, porque muchas veces lo escribo también para rodarlo yo, ¿no? O de atmósfera más bien, más que de cómo se va a mover la cámara, intento que en el guión quede plasmada la atmósfera que tienen las imágenes. Y luego, pues con los actores, en este caso, por ejemplo, si bien es verdad que muchos, por ejemplo, la lectura no es su fuerte, en otros creo que era mejor no obligarles a leer el guión. El guión era mi herramienta, era mi brújula, siempre ha estado conmigo y con mis compañeros del equipo de la peli. Y a los actores, pues, en una estructura de juegos y de improvisaciones muy dirigidas, pues ha habido un trabajo fuerte de intentar llevarlos a ese guión. Y bueno, ahí está el guión, te lo compartí, ¿no? Y es interesante ver cómo, ¿no? Pues el otro día cuando lo repasaba y veía... encontraba la última versión porque ¿no? Veía como lo que ha quedado y la verdad que, bueno, sí que es cierto que la mayor parte es eso, ¿no? Salvo las cosas que murieron en montaje, ¿no? Está ahí. Está ahí lo que... Porque hay una cosa importante, yo creo que es lo que hablábamos antes del dolor y tal, ¿no? En este caso, lo importante es la emoción. Y si necesito otra frase, aunque a mí me guste una por muchas razones, o pocas veces por una cosa de ego de autor, ¿no? Pero bueno, porque creo que esa palabra va a funcionar muy bien, o esa frase y tal, me preocupa más que la emoción y desde donde la diga el actor sea la verdadera, para mí, o la más verosímil, ¿no? Y luego lo de las imágenes del móvil, claro, aquí es una particularidad de la película. En este caso, respondiendo a tu pregunta, yo estuve rodando imágenes de móvil con los chavales en los ensayos, durante el rodaje, o sea, en la durante el rodaje y también después del rodaje, ya cuando habíamos montado, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y al final acabó montando sobre todo la parte que era posterior. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es yo como creo, como una forma de trabajar que es muy compleja, pero para las fórmulas de industria y tal, pero que es esta cosa de poder montar y volver a rodar, ¿no? Y en este caso la parte del móvil fue muy interesante porque con los chavales, porque la parte del móvil la rodé con ellos, sí que les enseñé cosas que habíamos montado ya de la parte rodada en Super 16 milímetros, en celuloide, y había partes faltantes, ya sea porque hubo cosas que no funcionaron, que murieron y que me dolieron, pero que fuimos reconstruyendo un poco el guión también en esa parte del móvil, ¿no? Fue una especie como de desahogo en el que podíamos reconstruir cosas del guión intentando volver al original, pero a través de otro tipo de imágenes, otra escena, con ellos, que lo construí con ellos, ¿no? Viendo y pensábamos, ¿cómo podíamos hacer? Pues, por ejemplo, que ahora Nasser mostrara esto que queríamos que mostrara en la secuencia esta que ahora no tenemos, y pues lo hablábamos, lo debatíamos y construíamos un poco el juego y lo rodaban ellos con el teléfono. Es fascinante lo que dices porque efectivamente, aunque estás tratando un tema, digamos, muy de documental, estás tratando un tema que socialmente es muy candente y muy relevante, es cierto que la peli se articula en torno a emociones y que hay pequeños elementos que son, digamos, de dramaturgia canónica aristotélica, digamos. O sea, hay ese MacGuffin clarísimo de los 25 euros con los que hay que traer gasolina y que se ha gastado en un móvil para poder hablar con su amigo que se va a Francia. Y está esa cosa, además, maravillosamente no dicha, que es el dolor de... Bueno, en el guión se llama Ramón, en el corte le llama Antonino.
Es verdad. El personaje protagonista que se da cuenta que su amigo se va a ir a Francia, es su gran amigo y no van a poder hablar si él no tiene un móvil. Entonces se gasta el dinero que tendría que... O sea, lo que me parece alucinante es que aunque como espectador te enganchas, aunque no sepas lo que es la cañada real, alguien en Tokio podría engancharse a esta historia por la emoción de ese chaval que ve que pierde a su amigo y que no tiene dinero para un teléfono. Pero además ese dispositivo te permite transitar narrativamente por todos los aspectos distintivos del conflicto Cañada Real, que son, tenemos que conseguir gasolina para los generadores que son los que nos dan luz. La gasolina es de contrabando. Y los contrabandistas son gente que acumula determinados bienes, etcétera, etcétera, y que además trafica con teléfonos móviles. Sí, incluso más que contrabando podríamos decir que hay una economía interna. Exacto. ¿No? Que yo creo que que es un poco el punto de vista del niño, ¿no? Que hay un mundo ahí como el que se mezcla un poco todo lo fascinante, también esta aparición de los animales, ¿no? Que efectivamente están ahí porque hay un tráfico de animales, ¿no? Pero sí, perdona, no te he interrumpido, pero efectivamente, o sea, sí que... claro, ahí yo creo que, bueno, aquí, respondiendo también un poco a la pregunta anterior, creo que aquí la ficción me ha permitido mucho condensar, ¿no? Ser mucho más preciso en muchas cosas que, claro, yo me meto en ese universo y yo tengo una tendencia natural a querer contar también muchas cosas, ¿no? Y entonces, en el documental, siguiendo los métodos, digamos, que además también más observacionales, que me parecen muy interesantes, ¿no? A veces, pues claro, llega un punto en que no puedes forzar demasiado esa dramaturgia porque entonces queda artificial, ¿no? Aquí la ficción me ha permitido construir esa base como muy articulada, de guión, sólida, sobre la cual la piel de repente hace que toda esa base desaparezca y quede como algo casual, ¿no? Casi, no causal, ¿no? Sino como que de repente esos giros están como más escondidos. Son totalmente orgánicos. Exacto, con el lugar en el que ocurren. Sí. Están como detrás de las imágenes. Las imágenes están ahí delante tuyo y tú vas metiéndote en la película y las herramientas del guión, que existen, por supuesto, están ahí, pues están como más ocultas, ¿no? Que bueno, pues a mí me interesa mucho, me gusta, ¿sabes? En el cine conseguir no ver el guión. Creo que un buen guión es el que no se ve. ¿No? De hecho, es incluso en este caso el que no se oye. Quiero decir que yo como espectador estoy 100% convencido de que Nasser no va a volver nunca de Francia. Claro. Y es algo que de alguna manera percibo que la película me está transmitiendo de manera explícita, pero no se dice nunca. O sea, yo lo veo en la tensión que se le queda a Nasser cada vez que se habla de ir a Francia, cada vez que cuando Tonino le dice, bueno, pues cuando vuelva seguiremos con los vídeos, y ves que el otro se queda callado, cuando le dice, ¿qué pasa? ¿Que no te importa que no vayamos a hablar? ¿Cómo se queda callado Nasser? O sea, como notas ahí como una separación, pero en ningún momento nunca lo pasas por el micrófono. Claro, bueno, y de hecho fue muy bonito, como con todo actor profesional. Muchas cosas del guión que estaban escritas pasaron al subtexto trabajando con ellos, ¿no? Porque era evidente. Ojos, sí. Y ellos incluso te dirían, no, pues esto es como que lo tengo yo, ¿para qué lo tengo que decir? ¿No? Si ya está claro. ¿No? Bueno, pues estas cosas que suceden cuando eres flexible y también ¿no? estás abierto a encontrar en la realidad, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? No cegarte con esta estructura del guión. Pero sí que está ahí, está todo el rato, está presente. O sea, yo creo lo que lo sostiene. Sí que es cierto que no tenía interés como en encontrar una fórmula extremadamente como enrevesada ni revolucionaria tampoco de guión, de narrativa, porque me importaba más llegar a ese cotidiano, a esas emociones, ¿sabes? Que la peripecia no fuera el protagonista de la película, sino que fueran ellos realmente, ¿no? Y cómo viven ese momento, ¿no? Y que a la vez, claro, el espectador pueda asomarse a un universo completamente nuevo y desconocido para él. Y es que hay muchas cosas ahí que están escritas en el guión, de la ambientación, de lo que hay detrás, de lo que hay en los fondos, no sé, de la arquitectura del lugar, ¿no? Y para mí es fascinante, efectivamente. Para mí, de hecho, es un proceso muy fascinante el pasar al guión lo que he vivido y escribir una ficción, un cuento, ¿no? Pero que existe en un lugar, ¿no? En un lugar real. Y de hecho, el otro día, en el sábado, cuando estrenamos el corto en Cañada, era precioso ver cómo los niños que estaban viéndolo, estaban viendo un cuento y entendías perfectamente que estaban como
estaban dentro de una película de ficción absolutamente, los niños, los espectadores, pero de repente se veían a ellos mismos y veían su casa, ¿no? Y entonces era como, estoy yo ahí dentro, pero ¿qué locura es esta, no? Yeah. Y la peli juega a eso. Está una leyenda, que es un cuento que cuenta esa abuela, que está, ¿no? La abuela de Tony. Y esto, claro, evidentemente está escrito, porque no es casualidad que luego las imágenes del móvil tengan los colores y tengan, claro, estéticamente sean la materialización de esa leyenda de transmisión oral, ¿no? Y es una materialización en imágenes, que es un poco lo que creo que el cine sí puede hacer. Es la cosa que el cine y ningún otro medio puede hacer, y por eso estamos haciendo cine, porque utilizamos el lenguaje del cine para lo que el cine puede hacer, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, pues eso, el guión debe ocupar un lugar como humilde en ese sentido, ¿no? Que es parte de algo más grande y todo juega un papel, ¿no? Nada es más importante que otra cosa y todo se retroalimenta, ¿no? Hay una cosa también que me vuelve loco, y es que dentro de, digamos que si alguien no sabe nada de La Cañada Real y nos oye hablar lo que estamos hablando ahora, pensará que, aunque es de noche, es un drama tremendo, y lo es un drama, pero mantiene sentido del humor. Hombre. Hay momentos que son abiertamente divertidos, de risa, que comunican el humor que tienen esos niños. Y te quería preguntar si eso es algo que surge o es algo que tú tienes calculado desde el principio, como, no sé si decir alivio cómico o decir un contrapeso para sobrellevar esta historia tan dramática. Y no sé, es que me parece magia que lo hayas conservado, y lo hayas conservado a través de todo el proceso de producción, que imagino que habrá sido arduo. Sí. Allí hay un drama, allí hay un dramón. Y nosotros como adultos lo percibimos mucho más que los niños. Pero hay un dramón, yo lo he vivido de manera cotidiana y pues te vuelves a casa muchas veces pensando si tiene sentido, qué estoy haciendo, que no. Mucho cuestionamiento ahí y tal. Pero bueno, eso, lo que te decía antes, el ego es lo que menos importa y soy yo, ¿no? Entonces, claro, me parecía que era importantísimo no caer en esa visión mía todo el rato, ¿no? Yo es que también, por otro lado, me lo he pasado muy bien allí. Y me lo paso muy bien con ellos, ¿no? Todos esos días que íbamos grabando con el móvil, los chavales y yo, pues había muchos momentos que eran cómicos, ¿no? Y cómicos de la situación en sí también, de yo hacer una peli ahí, ¿no? Es cómico. Y entonces, bueno, pues eso es importantísimo, que quede reflejado, ¿no? Y la manera, ya te digo, es el sentido del humor que yo he visto ahí, las risas que yo he compartido ahí, ¿no? Y sí que estaban en el guión, ¿no? Están ahí, están escritas, ¿no? Luego, pues bueno, exactamente el cómo le da la torta, cómo sale corriendo, cómo se ríe o lo que le dice, pues bueno, eso ya yo creo que también tiene que ver mucho también con cómo lo ruedas, ¿no? Pero sí, me parecía muy importante, porque si no, creo que el dramón... Creo que nosotros vivimos el drama muchas veces más de forma cotidiana lo viven allí. Yeah. Hay un punto en el que ellos no se levantan pensando, otro día. No son gente triste, ¿no? Como, bueno, a veces en el cine sí ves que la representación de estos lugares es completamente, bueno, extremadamente dramática y hay una tendencia natural, parece como que ellos tienen, o sea, los actores piensan que tienen que ser tristes por sí mismos ya para estar en esa película, ¿no? No. La cotidianidad es como todas. Una vez que, bueno, dentro de que no tenemos luz, y pues claro, se ríen, se divierten y eso tiene que estar, es importantísimo, ¿no? Firmas el guión con, no lo voy a decir bien, Inbar Horesh. Pues lo ha hecho perfecto. Bueno, ¿cómo funcionaba el equipo? ¿Cómo fue la redacción del guión, digamos, a cuatro manos? Inbar, bueno, es mi compañera y con ella, pues bueno, ella es cineasta también y muy buena guionista, la verdad. Es una guionista a la que admiro muchísimo. Creo que, vamos, o sea, tiene como muchas herramientas, lleva mucho tiempo trabajando, escribiendo, ¿no? Y me ayudó mucho con la estructura, sobre todo. Y con temas, principalmente con temas estructurales, sobre todo porque, bueno, el que realmente sí que es cierto que conoce más La Cañada a nivel de piel, ¿no? Soy yo. Pero el contrapunto fue muy bueno, porque además es una perspectiva muy externa y, sin embargo, ella conoce realidades muy parecidas a esta también. Quiero decir, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue conociendo La Cañada.
hubo un momento que era muy interesante porque, claro, ella venía conmigo a Cañada y con un punto de vista externo, y entonces me ayudaba mucho a los contrapesos, ¿no? Que hace falta a veces en los guiones, que te encierras mucho en una idea, y de repente alguien que viene y no puedes desatascarte, y alguien que viene de fuera, evidentemente con una perspectiva también de guión y de escritura fuerte, ¿no? De repente te da una idea clave que es como el efecto dominó, ¿no? Desencadena y unas fuerzas en el guión muy, muy buenas y generan soluciones, ¿no? Hay decisiones básicas de estructura que Inbar fue quien las puso encima de la mesa, ¿no? Y a partir de ahí yo, pues bueno, pude ir reconstruyendo. Ella también estuvo en el proceso del rodaje, un poco por lo que te hablaba antes, que el guión se seguía reescribiendo muchas veces en el rodaje, ¿no? Claro. Ha fallado esto, hoy no se ha podido rodar esto. Bueno, pero esto tiene que permanecer. Vamos a ver cómo lo podemos poner en otra secuencia más adelante y puede volver a aflorar, no como lo teníamos estructurado, pero de otra forma, ¿no? Y eso es una suerte, la verdad, para mí. Ahora que mencionas estos avatares de esto no se ha podido rodar, hay que cambiarlo, pienso también en David Casas Riesco y Pablo de la Chica, tus productores. Y Marina García López. Y Marina García López. Pero concretamente David y Pablo, es que no sé si Marina estaba en Mama. David y Pablo habían ganado ya el Goya a Mejor Corto Documental en 2020, me quiere sonar. Imagino que ellos han sido compañeros de viaje muy sufridos, ¿no? Porque claro, todo esto que para los autores ya es doloroso, cuando algo no se puede rodar hay que cambiarlo. Para toda la gente que viene detrás, que tiene que poner en pie el aparataje que hace posible nuestra imaginación, llevar a la realidad de nuestra imaginación, pues esta gente para mí son héroes. ¿Cómo hacéis equipo y cómo ha sido un poco la travesía con ellos? Bueno, el proyecto viene... Yo he trabajado con estos productores en otros proyectos antes también, ¿no? Pablo ha sido el único con el que ha sido pues una novedad en este proyecto. Marina trabaja en Sintagma, que es una productora que montamos hace bastante tiempo, un muy buen amigo mío y yo, Pedro González Cun y yo. Y luego está David con Sintagma también. Y luego hay una productora de París, Le Valser, con quienes había hecho otro corto en Detroit. Y luego está Pablo, ¿no? Entonces, en general, ha sido un equipo que, bueno, para mí ha sido una suerte tenerlos porque en distintas fases ha habido más presencia de unos y de otros, pero siempre han estado ahí, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante que creo que es importante recalcar, además, cuando hablas de esta parte heroica de los productores, que es esta cosa del riesgo, ¿no? Yo creo que este es un proyecto de alto riesgo en muchos aspectos, tanto en lo artístico como en lo productivo. Y las decisiones que siempre se han tomado pensando en, bueno, dando prioridad a lo artístico y a esa visión y a la libertad, ¿no? Y muchas de ellas han sido las decisiones ha ido por la opción de más alto riesgo. Y se han tomado muy a conciencia y con muchísimo apoyo, ¿no? De esta cosa de que dejan el riesgo sobre tus hombros, ¿no? Y que las consecuencias van a ser por culpa tuya, ¿no? Ha sido un trabajo de equipo en el que todos hemos asumido ese riesgo. Y eso es impagable, la verdad. Ha sido un proceso increíble en ese sentido, con todos, y a nivel creativo, pues también, ¿no? Pues sí, con Marina y David ya había estado en Frágil Equilibrio, ya había trabajado en Frágil Equilibrio, con Jastan había trabajado en este proyecto en Low Tech Reality en Detroit, y con Pablo ahora, ¿no? Que también ha sido un descubrimiento maravilloso, ¿no? He leído que fue precisamente localizando para Frágil Equilibrio cuando descubriste lo que pasaba en Cañada Real, o cuando pisaste por primera vez Cañada Real. ¿Esto es así? Sí, sí, estaba... Claro, ¿ves? Aquí una cosa más de esta cosa de una cosa lleva a la otra, ¿no? Y de que todo está relacionado, ¿no? Al final puede ser que hagamos siempre la misma película. En distintos sitios del mundo, distintos universos o lo que fuera. Pero aquí estaba así, en el verano del 2015, estaba rodando toda la parte que está relacionada con los desahucios a raíz de la crisis en España, la crisis inmobiliaria, ¿no? Estaba siguiendo familias que estaban afectadas por la situación de los desalojos, ¿no? Tanto desahucios por temas de hipoteca, otros temas también de los fondos buitre, etcétera, etcétera. Bueno, que conocí muchísimas familias en distintos puntos de Madrid en ese verano, ¿no? Iba pues rastreando ahí, ¿no? Y en uno de esos días pues acabé en Cañada, en el sector 6, que es un lugar que, bueno, todos sabemos que está bajo la amenaza constante del desalojo, ¿no? Desde hace años.
Entonces, bueno, pues ahí lo conocí, me impactó muchísimo y hubo una primera intuición, ¿no?, de que iba a hacer mi próxima película allí. Pues un poco esta cosa de que te comentaba antes, ¿no?, de que me dejó atravesar un poco por los universos. Uh-huh. Y hay algo allí, ¿no? Hay una lucha, un espíritu de lucha y de resiliencia, ¿no?, de las familias que viven allí, familias de clase trabajadora, que nada tienen que ver con el crimen, que están sobreviviendo a una situación durísima, que no bajan los brazos, que me interesa mucho, me conmueve. Y eso es un rasgo que me interesa para los personajes sobre los que escribo y los personajes que habitan mis películas, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo continué con el trabajo que estaba haciendo en Frágil Equilibrio y hasta el 2019 que ya, pues bueno, hice otros 3 documentales mientras tanto allí, que fueron documentales que rodé, pues eso, en Namibia, en Groenlandia y en la Isla del Hierro, protagonizados por actrices que se interpretaban a sí mismas. O sea, a nivel de guión también me explota un poco la cabeza. Okay. Y entonces hice eso y ya después empecé con este proyecto. ¿Hay algo que nos puedas contar de la versión largometraje? No sé si lo estoy diciendo correctamente, versión largometraje. Bueno, es tu próximo largometraje. Es un largometraje, claro, no es una versión de nada, es un mundo distinto dentro del mismo universo, ¿no? Es una película que se asoma un poco a las relaciones familiares que se desintegran, ¿no?, en una familia encañada. Relaciones que se desintegran a partir un poco como consecuencia también de un contexto sociopolítico que, igual que en el corto, está ahí, pero no está verbalizado, no es el tema, no es sobre lo que va la película, ¿no? Está ahí. Toda la presión que hay inmobiliaria, toda la idea del hogar, ¿no?, la idea de dónde está mi hogar, voy a perder el hogar. Tengo algún tipo de control sobre el futuro de mi hogar, ¿no? ¿Qué significa el hogar como estructura, digamos, física y también emocional, ¿no? Y qué tiene esto a nivel identitario. Entonces, cómo las relaciones de una familia se van desintegrando a raíz un poco de esto. Es las relaciones familiares, pero también cómo se desintegran los vínculos a nivel comunitario y cómo se desintegran los vínculos del protagonista con su propia identidad. Que el protagonista también es un chico de 13 años, 12-13 años, que se enfrenta a una pérdida a mayor escala, ¿no?, que la del corto. ¿Hay esperanza de que la Cañada Real Galiana vuelva a tener por lo menos suministro de luz eléctrica? Sí. ¿Y esa esperanza, quiero decir, es una ilusión? ¿O desde que habéis hecho el corto has notado algún cambio, algún avance en la voluntad política de volver a solucionar este problema? Por un lado hay esperanza porque hay un espíritu de lucha, que es el que te comentaba antes, muy fuerte, y eso genera esperanza constante, ¿no? Eso es admirable. Muchas veces yo he tenido esta sensación como de fracaso que sobrevuela todo este tipo de proyectos, porque sabes que una película no va a cambiar nada. Pero es que el mundo lo cambia la gente. Y esta película, y gente que puede haber visto también esta película, ¿no? En ese sentido sí. Y desde el punto de vista, además, de la gente que vive allí, bueno, está claro, ha sido verbalizado que la película ha puesto en el candelero de nuevo el tema de la luz en Cañada, y a través de otro tipo de dispositivo distinto al de una noticia o una queja, una manifestación frente al ayuntamiento, ¿no? Una película que viaja, una película que genera interés en Cannes, en Donosti, en festivales en todas partes del mundo, ¿no? Una película que hace que la gente que está fuera, que no conoce la Cañada, se indigne y se pregunte qué está pasando aquí en España, ¿no?, en Madrid, ¿no? Yo creo que ha hecho que efectivamente que se replanteen muchas cosas también. Voluntad política, bueno, habría que preguntárselo a los políticos que tienen poder de decisión, ¿no? Yo sí que he sentido como un movimiento, hay un movimiento por parte de ciertos políticos, evidentemente, hacia la Cañada últimamente, ¿no? Pero no es un movimiento que venga ahora solo instigado por la película, no vamos ahora a inventarnos nada. O sea, venía de antes, pero la película de alguna manera ha movilizado, ¿no? Sí. Y eventos como el que hemos hecho el otro día, el sábado, en la Cañada, en el que empujamos mucho para que se viniera gente de Madrid, del mundo del cine y de la cultura y de la comunicación,
a compartir un día sin reivindicaciones, sin proclamas ni nada. Es decir, a pasar el día, a divertirse, a compartir unas actividades, a escuchar, a observar, a mirar, ¿no? A mirarse a los ojos, ¿no? Hay algo que creo que está muy patente en la película, ¿no? Que es que esta gente, no sé, cuarto mundo, llámalo, no sé cómo, llámalo como quieras, está ahí, nos mira, nos está mirando desde muy cerca, a tan solo 15 minutos, ¿no? Hay una montaña ahí en Cañada, desde la que se ve todo Madrid, ¿no? Yo ahí he rodado y es un ejemplo visual, ¿no? Muy claro de... Yo me imagino a gente que está mirando allí, nos está mirando desde cerca, y nosotros, pues a través del cine, hemos conseguido con esta peli, yo creo, mirar a los ojos, ¿no? Levantar la mirada hacia y mirarles a los ojos. No están ahí, no son invisibles, no son los olvidados, ¿no? Como esa peli de Buñuel, ¿no? Así que, bueno, hay esperanza. El próximo 10 de febrero en Valladolid son los Goya. Estáis nominados, os deseo mucha suerte y te agradezco tanto que hayas compartido el guión como que hayas compartido este rato con nosotros, y ojalá te tengamos de vuelta cuando estrenéis el largometraje. Un placer, Sergio. Muchísimas gracias igualmente, y espero que sirva, que a alguien le pueda servir ese guión que está ahí colgado y bueno, y el quizá ver la peli, ¿no? Ver la peli junto a ese guión, yo creo que puede ser un proceso curioso, la verdad, sin duda. Gracias. Gracias.